mañana con 15 minutos continuamos con más información. Nuestra línea telefónica está habilitada para receptar su contacto. Próximo invitado con nosotros ya Fabián Sotomayor, director provincial del CNE. Y decimos en estos días de elecciones la máxima autoridad a propósito del proceso electoral que se vivirá este fin de semana con la segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente de la República por los próximos 4 años. ¿Qué novedades se han presentado en estos días? Como ciudadanos se ven las dos propuestas, un poco más disminuido en el territorio, más bien concentrados a nivel nacional, pero ¿qué novedades se han presentado al interior del Consejo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y un saludo a la ciudadanía. Sí, justamente estamos a los últimos días de este proceso electoral. El próximo domingo pues tendremos una fiesta electoral en la que vamos a sufragar y a elegir a nuestras nuevas autoridades. Acá en Santo Domingo de los Áchilas pues estamos preparando todo para que el 2 de abril pues tengamos conocimiento de todas las actividades que estamos desarrollando por parte de cada uno de los actores, policías, militares, el tema de las organizaciones políticas, que hemos estado prácticamente en 2 semanas haciendo reuniones técnicas, haciendo un símil de lo que ha pasado en la respectiva jurisdicción nacional. Acá hemos tenido una muy buena aceptación por parte de las organizaciones políticas y parte de ello es que hemos dado en detalle cada paso del proceso eleccionario. La semana anterior estábamos hablando de la integración del paquete electoral, la entrega de los kits electorales en territorio, que llegan esta semana acá, el 29 están llegando, y justamente el traslado y toda esa operatividad de entrega del paquete electoral en territorio se lo va a hacer invitando a las organizaciones políticas. Respecto de lo que es el control de campaña electoral, pues nosotros seguimos con el control en cuanto a fiscalización y control del gasto electoral. Efectivamente, no se ha verificado que ha existido un incremento de la propaganda del gasto electoral acá en Santo Domingo en mayor cantidad. Lo que sí se ha identificado es efectivamente que de acuerdo a las alertas que hemos tenido en cuanto a los medios de comunicación, identificamos una propaganda que obviamente tenía cierto contenido no adecuado para lo que es el proceso electoral. Inmediatamente se ordenó la suspensión de esa propaganda. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Quién denunció? ¿Quién pidió? ¿Cuál era la infracción o qué era lo que se estaba cometiendo mal? Bueno, existía por parte de una persona, a nivel nacional se presentó la denuncia, la solicitud en la que estaban utilizando su voz para una propaganda electoral. Entonces, al momento de no tener autorización la tienda política para utilizar esa voz, definitivamente lo que se solicitó fue el retiro de esa propaganda en cuanto a su transmisión. ¿Eso fue la novedad que se ha presentado en estos días? La única novedad que hemos tenido, hemos monitoreado en territorio cómo está el comportamiento de las organizaciones políticas, felicitar a las organizaciones políticas finalistas que no han intervenido en espacios públicos. El municipio, que es el ente administrador del territorio, pues también hace sus controles y obviamente genera sus expedientes para lo que es o sea la sanción o el cobro de la propaganda o la publicidad electoral. En este caso ya no ha existido el uso de espacios públicos como las paradas de buses para hacer publicidad o campaña electoral, lo cual, bueno, eso es competencia del órgano administrativo del GAT municipal para que ponga las actividades o las acciones respectivas. Uno de los temas en lo local en Santo Domingo, electoralmente hablando, fue una petición de reconteo. Cuéntenos qué pasó por uno de los candidatos a nivel local. ¿Qué resultados finalmente dio? Bueno, nosotros como proceso electoral tenemos que seguir una normativa legal. Dentro del Código de Democracia se establecen claramente cuáles son las etapas a seguir. En el caso de ya tener resultados provisionales o resultados definitivos del escrutinio, como fue en la primera vuelta, existe un tiempo en el que cualquier candidato, cualquier organización política puede oponerse a los resultados y obviamente siguiendo el debido proceso puede impugnar, observar, reclamar esos resultados. Efectivamente, así se lo hizo. Nosotros tuvimos una objeción a nivel administrativo ante la Junta Provincial Electoral. Luego tuvimos una apelación al haberse negado por no cumplir con los requisitos, así lo resolvió la Junta Provincial Electoral. Al haberse negado esa objeción a nivel administrativo provincial, se acudió por parte del candidato al Pleno del Consejo Nacional Electoral, en donde se hizo una impugnación de esa resolución administrativa de la provincia. Y al no estar de acuerdo con esa resolución del Pleno
del Consejo Nacional Electoral, el candidato presentó una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estos son procedimientos normales de acuerdo a los recursos. ¿Se encuentra ahora? En este momento ya está definitivo y hay una sentencia por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, ¿se dio el reconteo? ¿Se dio el paso? Se aperturaron 50 paquetes electorales. Del resultado final que tenemos, nosotros tenemos prácticamente la diferencia de un voto de parte del reconteo que se hizo, en el cual se suma solamente un voto al candidato que reclamó y obviamente tuvo los resultados. ¿Eso no varió entonces los resultados que se conoció casi inmediato que se cierre el proceso electoral? Sí, no varió, y eso es importante que conozca la ciudadanía. El sistema con estos procedimientos administrativos y judiciales es probado para saber si es que tiene la funcionalidad, si tiene la garantía, la transparencia y obviamente si es que tiene la suficiente seguridad tecnológica y jurídica para poder solventar un proceso eleccionario. Y por suerte y obviamente por las circunstancias propias del sistema tal como está estructurado, pues dimos un muy buen resultado a la ciudadanía y que la ciudadanía esté segura de que el proceso electoral se está llevando con sistemas probados y sistemas garantizados. Y el único objetivo que nosotros tenemos es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Se viene esta segunda vuelta. ¿Qué pasa con el voto de los PPLs? ¿El voto en casa se desarrollará igual que la ocasión anterior en primera vuelta? Sí, bueno, cuando existe una segunda vuelta se desarrolla tal cual con los insumos de la primera. Se mantienen los mismos recintos electorales, las mismas personas que fueron miembros de mesa, que serían 8.043 personas, ciudadanos de Santo Domingo, están obligados a llegar a las 6:30 de la mañana, los mismos miembros de juntas receptoras del voto. Tenemos los mismos recintos y obviamente el mismo horario de 7 horas a 17 horas. En cuanto a lo que es la programación de votación, igual, tenemos 3 segmentos de votación. Empezamos el día jueves con la votación de personas privadas de la libertad aquí en el Centro de Rehabilitación Social de Bellavista. El día viernes ya inicia el proceso de silencio electoral y también se aplica el programa Voto en Casa. Son 46 personas que tienen ese servicio de voto en casa y obviamente el día viernes vamos a evacuar toda esa solicitud del programa Voto en Casa. Sábado pues vamos a tener silencio electoral y el domingo 2 de abril pues nosotros vamos a prestarnos para tener las elecciones generales. Es decir, hasta este jueves, a partir de este jueves, a partir del viernes, ¿a qué hora inicia la ley seca? Bueno, la ley seca inicia a las 0 horas del día viernes hasta las 12 horas del día lunes 3 de abril. En ese periodo pues nadie puede ingerir licor y lamentablemente si es que lo hace tendrá una sanción. Ya tuvimos 3 casos en Santo Domingo en la primera vuelta, 2 por estar en estado etílico y 1 por circular con su vehículo con propaganda electoral. Recordemos, cuando existe silencio electoral no podemos generar acciones de proselitismo político y el hecho que yo tenga mi vehículo con un adhesivo de cualquier organización política y hago obviamente el uso del mismo vehículo circulándolo por la vía, estoy haciendo proselitismo político. Aunque no haga bulla, esté solamente forrado el vehículo. Exacto, aunque esté totalmente lleno de propaganda electoral con microperforados, o con adhesivos, eso ya es proselitismo político, lo cual está totalmente prohibido por la ley. Quienes actúan en este caso es la Policía Nacional en base a la Ley de Tránsito y obviamente al Código de la Democracia. Por eso es importante que cuando ya empieza el silencio electoral, las organizaciones políticas ayuden a los ciudadanos propietarios de los vehículos para que retiren la propaganda electoral de sus vehículos para no tener inconvenientes posteriores. ¿Y se dio un caso que llega hasta qué instancia o qué instancia llegó la vez anterior? Bueno, se dio el caso acá, el Policía Nacional verificó la infracción que estaba justamente cerca a un recinto electoral, un vehículo que estaba totalmente lleno de propaganda electoral. Se lo citó a la persona infractora y obviamente luego esto pasó a la dirección provincial. El director provincial obviamente hace las veces de juez en este caso y al momento de identificar el parte policial y obviamente el informe jurídico,
se determina mediante una resolución la sanción respectiva. Está en el Código de la Democracia, no existe posibilidad de variaciones respecto de lo que es las infracciones electorales. Si uno está en estado etílico, si uno porta armas, si uno hace proselitismo político, y en este caso proselitismo político a través de los vehículos, pues lamentablemente se van a generar sanciones. Las sanciones son fuertes, estamos hablando desde el 50% del salario mínimo, estamos hablando de casi 170, 180 dólares por no cumplir con la normativa electoral. Así es que a respetar más bien lo que dice la ley y no salir en esos días que están en silencio electoral a partir de las 0 horas del día viernes, concentrarse más bien en un solo sitio y no infringir la ley. ¿A qué hora se tiene previsto? Entendiéndose que ahora únicamente se elige presidenciables, es decir, una sola papeleta, ¿qué horas usted considera o en estimado que en lo local estarían teniendo resultados? Bueno, tal como lo dice el Código de la Democracia, hasta las 17 horas se va a ejercer el derecho al sufragio. Luego las personas que estén dentro de los recintos electorales van a tener la posibilidad de tener certificados de presentación. A partir de las 5 de la tarde, en las juntas o mesas de votación, pues se va a hacer lo que es el escrutinio. Este escrutinio va a ser en presencia de las organizaciones políticas y obviamente tenemos previsto que, considerando que es una sola papeleta, considerando que ya tiene experticia los jóvenes, las personas que han sido miembros de juntas receptoras del voto, tenemos previsto que a las 5:30, 6 de la tarde ya tengamos las primeras actas subidas al sistema. Nosotros tenemos 87 recintos electorales, de los cuales 45 son de transmisión de actas, es decir, en el mismo recinto electoral tenemos un punto de escaneo para que inmediatamente puedan ser publicadas en la página web y en cualquier parte del mundo puedan verificar los contenidos de estas actas. 5:30, 6 de la tarde estaríamos ya teniendo los primeros resultados de las actas y podríamos ya estar validando las actas. Hay efectivamente la posibilidad de tener inconsistencias en las actas y también actas rezagadas. ¿Por qué? Las inconsistencias en las actas porque eventualmente no existe una coherencia entre lo que se suma y los votos que existen en las actas. Rezagadas porque acá nosotros tenemos un recinto electoral que está a 45 minutos más o menos de poder llegar físicamente las actas a el centro de procesamiento de resultados. Esperemos con la bendición de Dios que no tengamos un clima adverso y con esa situación pues nosotros tendríamos resultados prácticamente a partir de las 6:30 de la tarde. Los resultados generales. ¿Cuáles son los cambios o se van a dar cambios luego de que en la primera vuelta hubieron recomendaciones por los observadores internacionales? Se han cogido y las observaciones internacionales fueron presentadas por parte de los 4 organismos que vinieron acá al Ecuador, UNIORE, AWEB, UNASUR y OEA. Todas las recomendaciones fueron asumidas por el Pleno del Consejo Nacional y fueron adaptadas ahora para la segunda vuelta. ¿Qué cambios vamos a ver? Nosotros vamos a tener algunos cambios. En cuanto a la identificación, todo operador, ya sea electoral o dentro del proceso electoral, medios de comunicación, organizaciones políticas, lo que es prensa, militares, todos, absolutamente todos van a tener una identificación un poco más grande de acuerdo a las recomendaciones de los organismos electorales observadores. Otra recomendación que hemos tenido por parte de los observadores internacionales es cambiar la metodología en cuanto al uso de la urna biombo. Vamos a tener 2 biombos para agilitar el proceso y vamos a tener una urna grande, única, en cada junta receptora del voto. Se van a eliminar el color rojo de los marcadores que están dentro del material genérico que nosotros denominamos. Este marcador rojo en algunas juntas receptoras del voto fueron utilizadas por los miembros de las juntas receptoras del voto y que lamentablemente al momento de escanear el color rojo no es compatible para lo que es la captura de la imagen y por eso se va a eliminar el color rojo de este paquete electoral. Otra de las recomendaciones que hicieron fueron efectivamente lo que estamos haciendo en este momento, tener un acercamiento con las organizaciones políticas. Nosotros acá en Santo Domingo hemos tenido unas reuniones exitosas con las organizaciones políticas, prácticamente conocen en detalle cada uno de los pasos que vamos a seguir en estas reuniones técnicas, eminentemente técnicas, en donde les hemos explicado
cada uno de los datos que tienen que tener para lo que es el proceso eleccionario. Lo otro, fortalecer la presencia de los miembros delegados de los sujetos políticos. Actualmente ya tenemos claro un protocolo para poder determinar cuáles serían los delegados y totalmente abierto para que 1.155 juntas receptores del voto tengan cada uno un delegado por cada tienda política finalista. Entonces, la invitación para que la gente asista este fin de semana. Bueno, este fin de semana es muy importante para todo el Ecuador. Nosotros tenemos ya prácticamente el domingo, el día en donde vamos a escoger a nuestras autoridades nacionales del Ejecutivo. Es importante que los ciudadanos conozcan cuáles son los planteamientos programáticos y que se informen por los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente existen rumores, existen ideas que son sembradas y que mal hacen a la ciudadanía. Por suerte, y eso es un comportamiento que se identificó en la primera vuelta. El ciudadano, por así decirlo, ya no come cuento. Lo que le plantean las tiendas partidistas finalistas lo asumen y lo procesan de forma consciente, de forma meditada. Y es importante eso, que la ciudadanía tenga ese ejercicio de un voto meditado, un voto consciente. Una invitación a las organizaciones políticas también, si bien es un proceso de dignidades nacionales, pero también existe un comportamiento a nivel provincial, lo que es, tienen que definitivamente presentar sus planes de trabajo y no entrar en una campaña no adecuada como es el insulto, el denigrar. Eso está totalmente prohibido. Nosotros estamos haciendo los controles del caso y nosotros vamos a tener todos los controles para que no exista esa campaña sucia en el que quieran tal vez deslegitimar a la otra organización política o deslegitimar al árbitro, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias a Fabián Sotomayor, director provincial del CNE, del Consejo Electoral, que a propósito es la máxima autoridad en este momento en que nos encontramos en pleno proceso eleccionario el próximo día domingo 2 de abril, una fiesta democrática, y como ya nos ha dicho el director provincial, a pensar, a meditar, a investigar y a votar con conciencia, entendiendo que estamos eligiendo al presidente y vicepresidente de la República, quienes encaminarán el futuro del país por los próximos 4 años.